Hola amigos de Serendipias Múltiples, ¿cómo están? La verdad es que yo estoy emocionada, nerviosa, estoy con el remolino de emociones por esta entrevista que ya tenía tiempo queriendo agendar y no se daba, pero ya se me hizo. Entonces, me emociona mucho porque vamos a hablar de un tema nada que ver con todos los episodios que habíamos hecho antes. Me gusta mucho el tema. No sé por qué, se me meterá mi psique para saber por qué me da emoción saber del tema. Y bueno, les quiero presentar a mi invitado. Ya tengo muchísimos años de conocernos. Me dio clases en la universidad. Tuve el gusto de conocerlo ahí. Pero nos perdimos la pista, obviamente, a nivel persona, pero pues yo lo sigo desde siempre. Entonces, yo a ti. Bienvenido a Serendipias Múltiples. Gracias por darme la oportunidad de conocerte más como persona, conocerte más en tu profesión, que yo creo que a muchos les va a interesar. Todos somos de closet, criminalistas de closet. Entonces, pues bienvenidos a Serendipias Múltiples. Estoy muy emocionada. Te decía antes de grabar que estoy como el Chavo del 8 de siento que tengo muchas preguntas y voy a decir todo y nada a la vez. Yo me siento como Don Barriga, que viene a cobrar la renta. Entonces, espero estar a la altura de la entrevista. Mucho gusto estar aquí. Y estoy emocionada. ¿Quién eres, para quienes no te conocen? Mi nombre es Aurelio. Estoy diagnosticado con autismo, grado 1, eso es importante. Y me dedico a la psicología forense. Trabajo temas de violencia, justicia. Soy testigo experto y, bueno, que testigo experto es aquel que va a juicio cuando le llaman para a esclarecer algo sobre un caso, en este caso psicología forense, o puede ser reconstrucción de la escena, cuestiones así. Y bueno, pues me he dedicado al tema de la violencia, al tema de la prevención de la violencia y al tema de la investigación para presentarla en juicio. Soy forense, digamos, ese es mi, digamos, trabajo principal. Sí. Cuando me dijiste que tenías autismo, dije, ¿cómo? Creo que coincidimos y antes de grabar empezamos a hablar de eso, de cómo está un diagnóstico y estamos acostumbrados tenemos que verlo. Claro. Porque si no, no existe, ¿no? Entonces, cuando está silencioso a nivel ojo, como que nos cuesta creer, ¿no? Entonces, me gustaría conocerte como persona. Yo sé que has estado en muchos lugares ya como entrevistándote, pero sí me gustaría conocerte a ti, conocer a la persona y conocer tu serendipia, claro. Porque creo que Serendipias Múltiples es un espacio para conocer a las personas y saber un poquito de por dónde han pasado, qué puentes han cruzado para llegar a donde hoy están, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con tu diagnóstico, o sea, cómo o a qué edad te diagnosticaron, cómo se presenta, qué síntomas tienes. Fíjate que muy recientemente, o sea, apenas tal vez, ¿qué será? En el 2022 tal vez, o sea, tengo como 2 años. Muchas personas en el mundo están empezando a tener su diagnóstico porque lo que sabíamos de autismo estaba muy influenciado pues por el estereotipo. O sea, hay como 2 formas de poder entender el autismo. Un autismo estereotípico, aquel que se representa o que es más conocido o más visible, no necesariamente atendido, eso hay que decirlo. Las personas que normalmente se identifican con el autismo pues son personas obviamente que necesitan apoyos y esto evidentemente lleva a que el diagnóstico se vea como una enfermedad. Esto es bien importante. Y entonces ahí pensamos pues en personas a lo mejor no hablantes, a lo mejor estamos hablando de personas que pueden tener desregulaciones muy continuamente o muy visibles, pero digamos la forma de autismo que yo tengo es no estereotípico. No quiere decir que no se note. Yo, por ejemplo, cuando platico con alguien, yo le noto el autismo y a las demás personas no las notan. ¿Me explico? No es que no saben sobre autismo. Ahí aplica lo de entre gitanos, no nos Exactamente, o sea, la mayoría de las personas con las que yo me relaciono precisamente tienen el diagnóstico. Es neurodivergencias. Yo trabajo precisamente con personas que tienen su trabajo, que trabajamos en este tipo de investigaciones y que también tienen el diagnóstico. Entonces, yo me entero porque mi hijo empieza a presentar cuestiones en su desarrollo, lo llevo a evaluación y evalualmente me dice el evaluador que probablemente yo también lo tenga porque es genético, y ahí es donde yo descubro a partir de un diagnóstico que recibo en Perú con el equipo de Ernesto Reano. Ernesto Reano es un experto a nivel
pues yo diría mundial, pero es muy importante su trabajo en Latinoamérica, en el tema de del enfoque de la neurodiversidad, que supone pues que el autismo no es una enfermedad, que lo que tenemos no son síntomas, sino que lo que tenemos son formas que a veces resultan de adaptación, que pueden resultar complejas para los demás y que les exigen cosas que luego no quieren dar, como paciencia, como bajarle al ruido, ¿no? Y cuestiones así. Y entonces la molestia y la irritación que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con el espectro autista, pues resulta en diferentes condiciones. El autismo no es más que una neurodivergencia. Todos tenemos, hay un autor que lo dice muy bonito, dice, la neurodivergencia, con la neurodivergencia, se nace. El neurotípico se hace. Es decir, todos tenemos una forma distinta de ser, pero tampoco hay que decir que todos somos autistas porque eso es como una clásica que no lo es. O sea, el autismo es una condición específica que tiene que ver básicamente con 3 cosas, ¿no? Tiene que ver con la manera de procesar la información. A mí me cuesta trabajo centrarme en el todo, me centro más en los detalles y por lo tanto me tardo más en aprender y entender cualquier cosa, en verla, porque es un tema de que la mayoría, todos tienen la ventaja de que cuando están ante un contexto de inmediato saben la respuesta a lo que está pasando, saludar, aquí todos estamos tristes, aquí no se hace ese chiste, cuando está presente el maestro así no se le dice, y entonces como nosotros nos cuesta trabajo procesar toda esa información, pues cuesta trabajo leer el contexto tan rápido con los demás, pero pues uno se clava en el detalle. Otra es la cuestión sensorial, la sensibilidad, mucha, poca, etcétera, etcétera, y obviamente esto tiene un impacto social también. Claro, sí. O sea, ¿y a qué edad tuviste el diagnóstico? O sea, yo tengo 46, 44. O sea, recientemente. Sí, en el 2022. En el 2022, o sea, hace muy poco. Vale. Y mucha gente apenas lo está teniendo porque apenas, digamos, la clínica se está poniendo al día. Claro. La investigación al respecto es bastante contundente, se ha avanzado bastante, pero eso no significa que todo el mundo se actualice. Yo creo que cuando recibes el diagnóstico fue como, con razón, esto. Es un trabajo bastante duro. Yo creo que te tardas toda tu vida en entender el diagnóstico y todo lo que implica. Claro, a mí me ayudó, a mí me hizo sentir muy bien, porque muchas de las cosas que yo pensaba eran temas de personalidad, o de flojera, o de vicios, ¿no? De pensamiento, pues yo pensaba que básicamente estaba defectuoso, ¿no? Un poco porque te sientes y un poco porque te lo hacen sentir. Claro. ¿Quién te diagnostica? ¿Un psicólogo? Sí, un psicólogo, en este caso fue una psicóloga, pueden ser neuropsicólogos, pero por ejemplo también hay médicos que claramente lo pueden detectar. No es una cosa tan difícil de ver cuando lo sabes lo que estás viendo. Claro. O sea, realmente no es tan raro. Realmente una de cada 36 personas tiene autismo. Antes pensábamos que solo, por ejemplo, los hombres eran más frecuente que lo tuvieran. Ahora sabemos que tanto mujeres como hombres lo tienen en las mismas proporciones, solo que en las mujeres, por temas de socialización y cultura, a veces se presenta de manera distinta, se tienen que ajustar a otros temas y se detecta mucho menos en mujeres. Se detecta más pues en los niños, en los hijos de los de Silicon Valley, por ejemplo. Ahí es donde hay más niños con diagnósticos, es en Silicon Valley. No porque ahí están los niños con autismo, sino porque muchas de las personas que tenemos autismo acabamos trabajando en ese tipo de cuestiones de procesamiento de datos y ahí ellos les dan acceso. Pero pues hay obviamente autistas indígenas, autistas en China, autistas en todos lados. Es una proporción, es una cuestión genética, es una mutación genética. ¿Tu hijo al final siguió siendo evaluado? Sí, un problema que tenemos es que muchas personas piensan que el autismo se quita. Entonces al principio, por ejemplo, como es una cuestión de desarrollo, se nota cuando eres bebé. Por ejemplo, yo hablé hasta los 4 años. Yo primero aprendí a escribir mi nombre y luego empecé como a comunicarme con las personas. Es muy normal, pero en aquella época, es muy normal en el autismo, pero en aquella época se veía el clásico de, pues déjalo él solito, ¿no? O sea, él va a llegar a eso. Y efectivamente, pues es que vas creciendo y yo con el tiempo, o sea, no es lo mismo la persona con la que estás hablando ahorita que la persona cuando, por ejemplo, tenía 15 años. Claro. Yo difícilmente podía ver a los ojos o difícilmente podía estar en un contexto social en donde hablara enfrente de más de dos personas, por ejemplo. Y mírate ahora. Pues es que es mi trabajo. Claro. Es mi trabajo y pues he tenido que desarrollar habilidades y la mayoría de las personas piensan que esto es como, o sea, esto es algo que así soy. O sea, yo tuve que hacer
tuve que hacer todo un proceso de, por ejemplo, ver en la televisión cómo hablaban las personas, ensayar en mi cabeza cómo hacer las cosas, y hubo un tiempo en que básicamente lo que estaba haciendo era imitar de muy buena manera cosas que a mí se me hacían importantes, o formas de comunicarte, y eventualmente pues encontré un estilo que tiene que ver más con cómo soy yo en particular, y es ahorita como me siento cómodo, pero hubo un tiempo en que no me sentía cómodo. No, nada. Oye, y eres psicólogo, o sea, ¿qué te encaminó a estudiar eso? Y una vez habiendo estudiado y todo eso, ¿no tenías ciertas pistas de, oye, y si a lo mejor tengo el diagnóstico? Es que muy poco se sabía en psicología, o sea, en mi educación que me dieron, saludos a mis maestros, jamás me enseñaron sobre autismo. Jamás, o sea, es que son temas que la gente no quiere abordar porque lo ve como, o sea, el sufrimiento, el dolor, la discapacidad, pues no son temas cool, ¿no? El tema cool es como el positivismo, vamos a hacer estas cosas, vamos a ver esto otro. Y honestamente, mucho de la formación en psicología, antes, ahora ya está un poco cambiando, pues era un asunto más bien como de generar al experto, ¿no? Que va a saber sobre las cosas. Entonces yo jamás hubiera tenido idea que yo era autista si no hubiera llegado a los autores que a mí me costaron. Después de que yo me di cuenta que mi hijo lo tenía, yo me tardé como 3 años en llegar a los autores que yo estoy leyendo ahorita. No es fácil encontrar información. Ahorita a lo mejor más, pero hace 3 años no. Sí. Entonces, yo estudié psicología, y eso es muy buena pregunta, porque me interesaba un tema importante. O sea, los clínicos nos dicen, es que los autistas son monotemáticos, ¿no? Es decir, se centran en un tema y no pueden salir de él, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, le gustaban los desastres naturales, los dinosaurios, como todos los niños, y cuestiones así. Y a mí me interesaba la psicología. Me acuerdo el primer semestre que nos preguntaron a todos por qué nos queríamos estudiar psicología, y cuando yo estudié ciencias forenses respondí lo mismo, porque se me hace interesante. Yo no pensaba trabajar en esto. Yo no estudié en la universidad para trabajar en nada. Yo no tenía ninguna aspiración ni ninguna ambición de trabajar. No sé por qué, simplemente, pues no sé, mi horizonte de vida era lo que tenía yo enfrente. Claro. Lo que tenía yo enfrente era un tema y yo quería saberlo de manera profunda. Ahora, a eso que le llaman monotemático le llaman intereses profundos. No es que uno nada más hable de un tema, es que todos los temas son muy profundos y a veces la gente es muy superficial y sabe de muchas cosas, pero no se obsesiona con ciertas cosas. Entonces mi carrera básicamente ha sido saltar de tema de interés profundo en interés profundo. Sí, está muy padre. O sea, quiero que me lleves, que me encamines hacia tu serendipia. Justo yo decía, ¿cómo en un contexto obscuro, como lo es la criminología, puede salir algo bueno, como es una serendipia, ¿no? Entender como serendipia esta casualidad, este encuentro afortunado cuando no lo estás buscando, ¿no? Entonces, creo que una serendipia puede salir y es más común que salga de algo negativo. Claro. Porque contrasta. Claro. Entonces, la encuentras. ¿Cómo fue tu serendipia? ¿Hacia dónde se inclina tu serendipia? Fíjate que yo desde muy joven, desde muy adolescente, digamos, siempre he pensado en eso, o sea, eso de la serendipia, porque le podemos llamar coincidencia o le podemos llamar destino, ¿no? La gente cuando piensa en destino, pues suele pensar algo, yo pienso diferente. Por ejemplo, yo pienso que el destino no tiene que ver con una historia, sino tiene que ver con que simplemente las cosas están pasando. Y pues nosotros tenemos una percepción humana de que hay un pasado, hay un presente y un futuro, pero sin ser experto, pues lo que sé de física es que muy probablemente todo haya pasado y todo esté pasando al mismo tiempo. Es decir, que el tiempo sea una percepción humana. Entonces, si todo ha pasado, si todo va a pasar, todo lo que va a pasar ya pasó, y todo está dando vueltas una y otra vez porque somos una cosa que está pasando, y el tiempo simplemente es la percepción de alguien que lo está cruzando, pues entonces no es que no existen coincidencias, sí existe el destino porque todo lo que pasó ya va a pasar, ya estuvo, pero no tiene ningún sentido. ¿Me explico? Sí. El sentido se lo damos nosotros. Entonces yo siento que no es una coincidencia, que todo pasa siempre, que todo pasa por algo, como dice la gente, sí, pues pasa por una causalidad y va a pasar y va a volver a pasar, pero no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo. El que le da sentido es precisamente el contacto social, la historia que vamos construyendo juntos. Entonces yo desde muy adolescente lo que me determiné, y esto pues es algo que normalmente le cuento a gente muy íntima, pero pues yo cuando tenía 16, 17 años, yo me sentía muy
como solo, como miedo, me da mucha ansiedad todo, la vida, hablar, etcétera, etcétera. Muere mi padre cuando yo tengo como 12 años y yo me acuerdo que yo le entrego una carta, o sea, en su ataúd, y algo que me podía mucho era que mi padre era muy joven, tenía 33 años y me daba mucho pesar saber que él no iba a vivir la vida que debía vivir, pues, ¿no? Claro. Y yo le decía, papá, pues voy a tratar de hacer lo posible por moverle al mundo como yo pueda para poder decir, pues no pudiste tú, pues lo voy a intentar yo. Entonces llegó un punto en mi vida donde dije, voy a básicamente decir sí a todo. Okay. Y entonces empecé a decir sí a todo y aquí estoy. Claro. Honestamente eso fue lo que pasó. Entonces cuando tú dices coincidencias, pues toda mi carrera, todo lo que ha pasado desde entonces no ha sido honestamente con una idea en mente. Digo, tengo aspiraciones como todo mundo, tengo ideales como todo mundo, pero no tengo tantas ambiciones, honestamente. Okay. O sea, no es como que tiene que pasar esto, o voy hacia acá, o a mí me toca estar en este mundo por esto, porque lo que yo me he dado cuenta, y esto es muy importante, es que lo que para ti es una serendipia, para mí, pues puede ser más bien una participación en la serendipia de otra persona. Claro. ¿Me explico? Yo sí creo que no soy el protagonista de esta vida. Yo creo que a mí me toca más bien como acompañar y como estar en ciertos, y yo ser testigo de muchas serendipias. Claro. A mí me ha tocado estar, pues, en muchos lugares de Latinoamérica, me ha tocado estar viendo a personas salir de la violencia, resolver cosas que difícilmente cualquier persona podría resolver. Este sistema es horrendo. Como tú dices, cuando hablamos de criminología, pues por lo regular la gente piensa en asesinos en serie, ese tipo de cosas, ¿no? Las series de Netflix y así. Pero en realidad el mundo es horrendo. El mundo es espantoso y yo creo que es importante reconocerlo. Y espantoso me refiero a que, pues, que todo tiende a oprimir a los que están hasta abajo. Aquellos que no tienen voz, aquellos que no tienen, que históricamente siempre han estado en el mismo lugar. Entonces, pues siempre está pasando eso. Todo el día, todo el tiempo, pero de repente hay una persona que hace algo y que se enfrenta al sistema y que hace un poco de justicia. Entonces, cuando yo pienso en las coincidencias, digamos, afortunadas, lo que yo he aprendido es que, como tú dices, siempre empiezan con una tragedia, siempre empiezan con algo así, y solo el tiempo lo convierte en serendipia. Nunca va la serendipia, a mí me ha tocado ver y decir, mira qué coincidencia. Sí, claro. Esos nomás han sido coincidencias muy, muy cotorras, claro. Pero las serendipias yo las he visto en décadas. Claro. O sea, algo que pasó hace 20 años ahora tiene sentido. Claro. Entonces, digo, por darte un dato que puede resultar como, digamos, como coincidencia, pues básicamente mi participación en esto, en el tema de los derechos humanos, porque yo entré a la criminología no para hacer la criminología que se hacía tradicionalmente, porque pues yo cuando iba a la universidad yo no le entendía la criminología, me parecía una fantasía, honestamente, me parecía que la realidad era mucho más compleja que eso, me parecía que mis maestros que lo estaban diciendo también lo sabían, pero que no más estaban repitiendo como ciertas cosas porque uno va a la escuela como a fingir que está ahí como respondiendo. Entonces, a mí me invitan una vez a la UNAM a dar una conferencia y yo antes de eso, pues yo a lo que yo hacía, yo le decía psicología. Pero cuando me invitan a la UNAM, digo, pues voy a aprovechar, le voy a poner nombre. Y le puse psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Okay. Pensarlo de esa manera, ponerle ese nombre, hizo que básicamente cambiara todo lo que yo hacía y todo lo que ha pasado actualmente. Entonces, pues no es que fuera una coincidencia, yo también sabía que ese momento era un momento importante, que iba a poder ser escuchado en un foro en que normalmente no invitan a gente de ahí mismo. Entonces, yo lo que te puedo decir es, mi oficio es mi serendipia. O sea, mi oficio, que yo me dedique a buscar, a tratar de explicar, a tratar de entender ciertas cosas que le puedan servir en algo a una persona, en algo tan importante como son sus vidas, porque lo más importante son sus vidas. Claro. Lo primero que le dije a un colega cuando lo conocí, que hablaba de asesinos en serie y todo eso, le digo, amigo, tú no eres el protagonista, ¿eh? O sea, yo sé que en las series los asesinos, los del FBI son los chidos, ¿no? Y la gente pues sale como de personaje secundario, pues para que se cuente la historia.
realmente darse cuenta o darme cuenta yo que no soy el protagonista, que somos un colectivo y que este colectivo está resistiendo como se puede y pues uno está intentando hacer ciertas cosas acompañado de gente que lo hace mucho mejor que yo, porque yo me he encontrado a personas que piensan, que sienten y que hacen cosas que son dignas de destacar, pues en realidad nunca nada ha sido coincidencia, porque esto siempre ha sido básicamente lo mismo. Yo lo que siempre le digo a mis alumnos, lo que yo estoy haciendo en ciertos peritajes, lo único que se necesitaba a veces era no tener conciencia de que si lo decías algo, alguien se iba a molestar. Uh-huh. Y eso se llama autismo. Porque en el libro, que se supone que seguimos los peritos, ahí dice, claro, pero no lo siguen o no lo leen, o porque no quieren, o porque les da miedo. Uh-huh. Entonces, no se trata de ser súper inteligente ni nada, muchas de las veces es nomás de hacer lo que dice ahí. Claro. Pero si no entiendes el sistema, tú crees que tú estás tomando decisiones todo el día. Uh-huh. Nosotros no estamos generando nada, nosotros somos, yo pienso, pues... Vehículos. Sí, pues como estamos interactuando constantemente, claro, pues ojalá nos vaya bien. Ojalá. Sí. Sí, dijiste algo muy interesante, creo que justo eso, somos eslabones muchas veces, no somos los protagonistas en claro, muchas historias. Y somos eslabones y nos toca ser espectadores de la serendipia de alguien más, ¿no? Claro. Pero cuando nos toca ser los protagonistas de una serendipia, necesitamos, para que exista, ser conscientes, porque muchas claro, veces, y nos ha pasado, que nos pasan cosas buenas, pero sí, pasan desapercibidas porque no estamos en el momento o no estamos conscientes de ellas. O sea, me pasó, o sea, cuando conocí la palabra serendipia, yo juré que era recientemente y no, resulta que claro, era, ya estaba sembrada, pero justo eso se va germinando hasta que llega un punto donde... Por ejemplo, Jung le llamaba sincronización. Sí, sincronicidad. Sincronicidad. Sincronicidad, sí, exactamente. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú dices, que tiene que ver con lo que tú... A ver, ni siquiera es conciencia, es poner atención. Uh-huh. Poner atención con quién estás. Sí. Vemos a las personas como si las personas fueran, no sé, mi mamá número 2, ¿no? Mi amiga número 3, o sea, como que no conocía 5 personas y las estoy repitiendo todo el tiempo, ¿no? Cada persona es completamente nuevo, cada momento es completamente nuevo. Sí. Es difícil vivirlo así, es difícil verlo así, pero cuando uno tiene chance, pues ahí está, todos los días está pasando esas coincidencias. Sí. Porque esta historia, como no tiene principio, como no tiene medio, como no tiene fin, porque es círculo y círculo, pues cualquier pedazo que agarres está lleno de todo. Sí, y hasta que te das cuenta, ¿no? Yo creo que no es casualidad que tengas el diagnóstico y que te dediques a eso, porque lo que acabas de decir es importante. O sea, ¿cuántas personas no han leído los mismos libros, han estado en el mismo contexto para resolver los mismos casos quizá y no los han resuelto? Y porque ellos sí, ¿no? A lo mejor. Entonces, yo creo que no es casualidad. Y me gustaría adentrarme a lo que te dedicas, porque te digo, si alguien busca mi historial de internet, yo creo que va a decir, esta es asesina serial. Me gusta mucho, mucho, mucho la criminología. Me gustan mucho las series de los true crimes, ¿no? Sí. Ley y el Orden, Víctimas especiales. Víctimas especiales. Todo. Podcast, Polando, El Criminalista, ¿no? O sea, todos. Te decía que veo a Saskia Niño de Rivera. Claro, sí, el estar frente a frente con alguien que está ya juzgado y todo, es imponente, siento yo, ¿no? Entonces, quisiera también entender, porque de pronto digo, que tengo en mi mente que me gusta todo eso. ¿Será el morbo? ¿Será que soy chismosa? Pues no sé, a lo mejor quieres integrar la realidad a tu vida, ¿no? Tal vez. O sea, lamentablemente... Es como ser médico, pues, o como ser paramédico. Lo que ven los paramédicos. Obviamente tienen una percepción del mundo diferente a nosotros, porque vivimos en un mundo totalmente blanqueado, donde la muerte, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, pues no la ponemos en la mesa porque puede incomodar, particularmente aquí en la ciudad donde vivimos, ¿no? O sea, somos la tierra de la gente buena y hay como una idea de, pues, de estar siempre suavecitos, ¿no? Como en la media justa, ¿no? Ni para arriba ni para abajo. Claro. Y esto, bueno, pues aunque puede ser bastante bueno para muchas personas, pues hay otras que no necesariamente pueden vivir así. Yo creo que cuando las personas se acercan al true crime, cuando las personas se acercan a eso, aunque le dicen morbo, pues básicamente lo que están tratando es también darle sentido a lo que implica vivir en este mundo tan caótico y tan violento. Entonces, el entender y el incorporar la violencia también implica también incorporar algo que tiene que ver con uno mismo,
que es también la parte en la que uno ni es la mejor persona, ni siempre le está ayudando a los demás, uno a veces puede ser egoísta, y creo que es unas ganas de tener una visión del mundo mucho más completa. Integral, claro. Lamentablemente creo que la criminología tradicional hace un mal trabajo en eso, porque lo que le vende a las personas es que los que cometen ese tipo de crímenes pues tienen un cerebro diferente, o sea, son diferentes a ti, no te preocupes. Y las víctimas también viven en otras condiciones. Sí. Y entonces tú ni víctima, pero puedes disfrutar del espectáculo. Si sabes bien de este tema, te vas a dar cuenta que o sea, no se trata de justificar a los agresores, no se trata de victimizarlos, se trata de humanizarlos. Y la humanidad implica todo lo que huele feo, todo lo que huele bonito, las cosas más hermosas que se han hecho en el nombre de la humanidad y las cosas horrendas que están pasando ahorita todos los días. Es ser adulto. Es ser adulto y dejar una visión infantil y integrarse a este mundo es complejo. Entonces yo creo que el acercamiento a la criminología surge de ese impulso de tratar de entender el mundo que uno está viviendo. Y obviamente aprendes de un crimen, aprendes tanto de un lugar. Sí. Eso es lo que yo aprendí. Cada crimen te enseña completa y absolutamente del lugar en donde sucedió. Claro. No del lugar de la casa, de la ciudad, Ajá, de los políticos, de los medios. Cada crimen es una espiral que eventualmente iba a pasar. Claro. No hay, como dices, no hay causalidades, hay causalidades. Hay una propensión. Si siempre está pasando lo mismo una y otra vez, si siempre son los mismos los que acaban hasta abajo y siempre acaban los de hasta arriba, pues eventualmente esto les va a empezar a pasar algo. Ajá, entonces, el entender que el crimen no es algo extraordinario, sino más bien algo completamente normal de un sistema como este, que el criminal no es antisocial, es parte de la sociedad, nomás que no queremos aceptar que la sociedad es así. Sí, claro. Que la frontera, una frontera puede ser igual de violenta que un asesino en serie. O que una idea sobre el color de la piel puede matar a más personas que una enfermedad viral. Es empezar a darte cuenta que todo está metido en todo, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, te digo que me fascina, si no hubiera estudiado diseño gráfico, me hubiera gustado estudiar psicología, me fascina mucho la psicología y entender cómo se va germinando un asesino serial, por ejemplo, ¿no? O sea, porque es un contexto completo donde claro. La familia, el contexto laboral, o sea, todo. Y como tú dices, o sea, es una espiral que eventualmente es como una olla de express que va a explotar, ¿no? Entonces, entender cómo desde niño iba perfilándose porque sufría bullying o porque sufría maltrato. O sea, todo eso me gusta, me fascina. Entonces, quiero que me cuentes un poquito de lo que haces. Me gusta mucho que te enfocas a los derechos humanos, o sea, porque justamente desligamos, ¿no? A un criminal se lo merecía y entonces lo empezamos a linchar. Pero al final de cuentas perdemos de vista que también es un ser humano que pasó por todo eso, ¿no? Sin justificarlo, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo lograste tomar ese camino? O sea, quiero que me platiques de tus casos, ¿cuál ha sido? No, pues muchos. O sea, yo empecé haciendo, o sea, los casos que más me han cambiado, por ejemplo, es el primero. Cuando un juez me dijo, oye, es que estas niñas no han visto a sus abuelitos paternos porque el papá las abandona. Y entonces la madre ya no permite que los abuelos paternos la vean, que porque ella ya tiene una pareja y entonces ella ya los ve como su figura materna y ver esto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando me plantearon eso, yo cuando pensé que iba a ser forense, yo decía, ¿qué clase de pregunta es esa? Te juro que me pasé 2 semanas pensando en esa pregunta. Y dije, ¿pero cómo voy a decirle a un juez eso? Entonces realmente surge de la pregunta que hace un juez. O sea, yo nunca me había cuestionado cómo la psicología podía responder si algo era justo o no. Porque la psicología que yo conocía era para saber si alguien estaba ansioso o si tenía tendencias a, no sé, a morderse las uñas o, bueno, obviamente muchas cosas más complejas que esas, pues. Pero un poco a lo que voy es, cuando te preguntan qué es lo justo, ya te estás metiendo en un problema ético. Claro. Porque ahora ya, pues es que si la niña le hace daño ver a los papás, porque la figura, pero todas esas son tonterías, ¿de qué están hablando con figura paterna? Pero a mí lo que me sorprendió es que un juzgado hiciera esa pregunta porque yo tenía la idea, yo imagino de todo el mundo, que creen que las instituciones funcionan como magia. Y yo también eso pensaba, y cuando veo que el juez me está preguntando eso, y me paso 2 semanas investigándolo, es ahí realmente donde sigue la perspectiva de derechos humanos.
porque entonces a partir de esa pregunta, si te la tomas en serio, te das cuenta que ¿quiénes son las protagonistas principales en eso? Pues las niñas. Y las niñas tienen derecho a no solamente una vida libre de violencia, sino tienen derecho a tener lo que le llaman capital cultural, por ejemplo. Una conexión sana que les llene a los niños, que les genere un vínculo y que les genere red de apoyo, es más importante que si se van a sentir incómoda la mamá de que haga tal cosa, ¿no? Obviamente hay que ver que no haya violencia y todo eso. Y después he tenido muchos casos. Aquí en Aguascalientes me acuerdo que tuve un caso de una persona con esquizofrenia, que es vamos a llamar una condición psicológica que tiene que ver con pues lo que le llaman la psicosis, ¿no? Hay una percepción de la realidad que está alterada por la emocionalidad, por cuestiones que pueden tener que ver con la disociación, el trauma y bueno, muchas otras cosas. Y por ejemplo, esta persona no quería vender su casa. Okay. Y sus hermanas querían que la vendiera. Y entonces decían, no, pues que tú no puedes tomar decisiones porque tienes esquizofrenia. Y entonces el juzgado me preguntó que si tenía esquizofrenia como para quitarle sus derechos. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿por qué una persona no va a tener derechos si tiene esquizofrenia? Claro. Y entonces esa pregunta me abrió la cabeza cuando me senté con esa persona y hablé en su casa, con todo lleno de libros y todo pintado, y hablé y le digo, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú por qué quieres? No, pues es que yo aquí me siento cómodo, es su lugar seguro, y él tiene todo el derecho a estar claro. en las condiciones en las que estaba. Sí, claro. Cada caso, también tuve un caso de una mujer con esquizofrenia que aparentemente mata a su niña de 8 años y me hacen la misma pregunta. Cada caso, una adolescente aquí en Aguascalientes que asesina a su padre porque la maltrataba, porque abusaba de ella y en un intento de escape lo asesina y la condenan como la peor asesina psicópata del mundo porque a todo el mundo le encanta esa historia. Y entonces enfrentarse a esa historia, yo cuando veo el caso, yo digo, claro, es una psicópata. Pero cuando te sientas y ves la evidencia, te das cuenta que no es así. Pero volteas a ver a los demás que también están viendo la misma evidencia, que claramente están viendo lo mismo que yo, nada más que no tienen un lenguaje para decir que no. Claro. Y mi trabajo ha sido tratar de dar lenguaje para que la gente diga que no a cosas que evidentemente no son y tratar de establecer ciertas herramientas para que se pueda pensar el problema pues de manera alternativa, como ya lo piensas. Las perspectivas, podemos tener cada persona puede tener diferentes perspectivas. Claro. Si no hablamos con personas diferentes a nosotros, si no entendemos el mundo, pues estamos viviendo en una burbuja completamente y creo que eso es lo que nos está pasando. Sí. Oye, está muy interesante. Justo decías, vivimos en la tierra de la gente buena. Aquí el índice de suicidios es muy alto. Y estaba escuchando una de tus entrevistas y mencionabas justo eso, que muchas veces el veredicto es suicidio. Pero no siempre es así. O sea, tú estás también en un peritaje donde evalúas todo el contexto en el que se desarrolló la escena. Haces entrevistas con las familias. Claro. Platícame un poquito del proceso para ir a un veredicto. Y cuando ya está el veredicto de suicidio, ¿tú te involucras para que se cambie en caso de que no sea eso? Sí, yo he estado en casos, particularmente en un par, en donde un juez o la fiscalía ha llegado a una resolución, bueno, varios casos están así, donde llegan a una resolución y le dicen al juez, no, mire, pues aquí ya no hay nada más que investigar. Esto es muy normal porque hay una sobrecarga de trabajo impresionante, porque no hay suficiente personal y porque muchas de las veces no se les da la capacitación adecuada y entonces hay médicos que no hacen la autopsia, que se lo dejan a su asistente. Hay médicos que dicen, suicidio, entonces buscan un Word que se llama igual y lo que hacen es cambiarle los nombres y les dejan un montón de errores del anterior porque ya se quieren ir, porque es domingo, porque así le enseñaron que no hay bronca, que váyase, y porque ya están completamente alienados de tanto trabajo que tienen y tanto dolor que ven. También hay un asunto de deshumanización. Entonces, lo que dicen los jueces es vuelvan a investigarlo. Entonces, lo que se tiene que hacer cuando se investiga bien se llama debida diligencia, es hacer las cosas bien. Implica tomar toda la evidencia, no nada más la que te conviene a tu hipótesis, ver el contexto, no solamente en términos de las relaciones de las personas, sino también entender el contexto cultural, porque si no entiendes la cultura, no entiendes sus sesgos. Y si no entiendes sus sesgos, no entiendes por qué nos estamos equivocando, cómo estamos viendo las cosas. ¿O por qué se quieren equivocar? Yo no sé si la gente se equivoca o no se quiere equivocar. Hay cosas que yo he visto que dices, a ver, esto
No se quieren equivocar, no es como aquí. Aquí lo que está pasando es simplemente lo que nos pasa todos los días. Que vemos, que sabemos que están pasando cosas horribles y decidimos simplemente hacernos que volteamos a otro lado. Entonces lo que se hace es que nosotros hemos trabajado como investigadores forenses independientes y metemos reportes, por ejemplo, un caso de un asesinato de una niña de 2 años o de casos donde aparentemente es suicidio pero en realidad es feminicidio, y entonces esas pruebas se utilizan para motivar acciones legales. En estas acciones legales puede haber audiencias en donde participamos para explicarle a los jueces lo que está pasando. Hemos tenido casos, por ejemplo, de una mujer en el norte del país que fue acusada de complicidad de asesinar a su niña de 2 años, cuando en realidad ella era víctima de su pareja, tanto ella como su niña, y quien era el asesino de la niña, y entonces explicarles a ellos esta idea de que no existe el instinto materno, de que las madres se tienen que aventar al fuego porque, pues no sé, lo vieron en sus películas o no sé de dónde sacan esas ideas. Honestamente, o sea, a ver, sí sé de dónde las sacan, pero si estás trabajando ahí, lo ves todo el día, yo no sé cómo se sostiene. Yo entiendo que estás en tu casa y tú ves las películas y pues tú creas eso, pero si estás ahí, si estás viendo las cosas, eventualmente eso te va a hacer lo que nosotros le llamamos una alienación profesional. La alienación es una forma de decir, a mí me enseñaron esto en la universidad, pero el sistema me enseña que haga estas cosas. A veces son hasta contradictorias. ¿Cómo vives esa vida? Okay. ¿Cómo tratas como médico a una mujer que está teniendo un parto, violentándola, insultándola, cuando se supone que tú juraste proteger la vida y todo ese tipo de cosas? Pues porque así es el ambiente de hospital. Entonces lo que nos toca a nosotros es básicamente ir a educar al sistema de justicia. Okay. Porque ellos no saben de esto. O sea, ellos saben de cómo se juzgan las cosas o de cómo se litigan, pero no saben, por ejemplo, de, como dices, un asesino en serie, acabamos de publicar al respecto, nosotros no lo entendemos como un tipo de persona. El asesino en serie es un fenómeno mediático. Todos ellos realmente son diferentes entre sí, pero los periodistas, pues, ¿qué les saben? Lo que ellos quieren es contar una historia, y la historia que quieren contar, pues, es la que se parezca mucho a las películas, para que le suene a la gente, para que le den clic, sí, pues. Vivimos en el mundo de clic. Claro. Y entonces necesitas hacerte cada vez más extremo para que la gente se vaya a un lado, se vaya al otro. Y eso es normal mediáticamente, pero se supone que hay científicos que lo que estamos acá es como para decir, oigan, mejor un poquito para acá. No es que nosotros tengamos toda la verdad. Hay policías, yo trabajo con policías que son un buen policía. Una buena policía hace una diferencia en el mundo como no te imaginas. Son grandes, cuando tienen vocación hacen cosas extraordinarias. Lamentablemente, aunque se critican mucho a los policías, ahora estoy cambiando mucho mi opinión de ellos, porque he estado trabajando mucho con ellos, o sea, en casos. Y una cosa es encontrarte con un policía profesional en un caso. Por ejemplo, estuvimos en un caso de rescate de un niño que estaba secuestrado por una secta en el sur del país, y estuvimos ayudando a un policía especial para que hicieran un rescate. Son héroes. Ponen su vida de frente. Yo me desvelo, yo estoy neurótico, tengo estrés postraumático, no duermo, pero no estoy poniendo así el cuerpo como lo está poniendo mucha gente, como lo están poniendo las madres buscadoras. Trabajar con madres buscadoras te das cuenta de que ellas están ahí, entienden el fenómeno criminal, etcétera, etcétera. Entonces, sí es cierto que uno va y educa al sistema desde la ciencia, pero las víctimas también saben un montón, pero los policías también saben un montón. El chiste es traer esa información desde la carpeta, desde la ciencia, desde la experiencia, y ponerlo en un lugar. Otra vez, uno no es el protagonista, uno es un observador que obviamente hace una interpretación y que trata de que esa interpretación ayude a responder la pregunta, ¿qué es justo? Exacto. Y volvemos al origen, ¿qué es justo? ¿Qué es justo? Oye, ¿cuál ha sido, te lo juro, tengo muchas preguntas, ¿cuál ha sido el caso al que te has enfrentado? Trabajas a nivel nacional, ¿verdad? A nivel internacional. Internacional. Ajá. En Estados Unidos hemos trabajado también. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha marcado y por qué? Todos. No te puedo decir, o sea, todos, ha habido casos que han sido relativamente, digamos que no le he dedicado tanto tiempo a mi vida, pero sí te puedo decir que sobre todo en los últimos 5 años, cada caso me enseña, mis clases, cuando yo trabajo con mis alumnos, a veces, los pobrecitos, a veces me agarro y digo, a ver, vamos a hablar de este tema, y entonces es agarrar todos los casos para ver cómo se relacionan entre sí.
¿no? Y no es algo que yo haya hecho previamente, sino que lo intento hacer en vivo enfrente de mis alumnos. A veces me sale bien, a veces me sale mal, okay. Pero un poco a lo que voy es, si ahora estoy poniéndole mucha más atención a mis casos, no en términos de debida diligencia, porque pues he tratado de siempre pues, estar ahí, aunque no siempre lo logro, pero sí darme cuenta cómo cada caso te enseña. Uh-huh. He empezado a pensar los casos como, o sea, yo como estudiante y el caso como algo que te está enseñando. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando he tenido, no sé, por contarte algo, recientemente tuve un caso en Estados Unidos de una mujer, estoy contando cosas horribles, pero pues es la realidad. Una mujer que junto con su pareja, pues tienen un problema de consumo, son como lo que le llaman adictos dealers, pues. O sea, que venden para consumir. Uh-huh. Venden a dólar, pues, de diferentes tipos de sustancias, ¿no? Y lo que pasa en ese lugar de Estados Unidos en particular es que hay una ley que dice que, bueno, pues si alguien muere de sobredosis, entonces que el que se la vende es asesino, lo cual tiene sentido, pero la ley supuestamente trata de llegar pues al de hasta arriba. Claro. Y lo que hacen es agarrar al que no se murió al lado. Exacto. 2 personas que ambas estaban en una situación de profunda vulnerabilidad, acaban una muriendo y la otra siendo encarcelada. Entonces me toca ver la entrevista de la policía con esta persona y se ve que la persona está intoxicada, está en shock porque acaba de morir su pareja o está en peligro casi de morir, y la policía, en lugar de ayudarle a esa persona, utiliza el prejuicio que está relacionado con personas que consumen para poderle interrogar y ella que dé información que a él le sirva para poder generar una imputación y él le pueda poner palomita. Yo no sabía, o no es que sepa de adicciones tampoco tanto, pero yo no sabía la cantidad o no era consciente de lo mucho que la marginación afecta la vida de las personas. Por ejemplo, se piensa que las drogas hacen que las personas acaben en la calle y muchas de las veces que las drogas es lo que te hace que sobrevivas la calle. Y entonces pensamos que es tu personalidad que te llevó ahí, no te llevó a la pobreza, te llevó a la violencia, y las drogas pues es para que estés ahí. Claro. Pero como es más fácil meter a alguien que está en esas condiciones porque nadie lo va a defender, eso te va, o sea, el caso te enseña del sistema. Ajá, el caso te enseña de lo que es justo en ese lugar. Uh-huh. O sea, de lo que a la gente le parece justo y de lo que no es. Y cuando te das cuenta de eso, pues obviamente esas ideas no le surgen a las personas de adentro para afuera. Llegan de afuera para adentro. Hay quien te dice quién vale y quién no. Uh-huh. Para que tú entonces, cuando veas que explotan a esa persona que no vale, pues entonces no digas nada, porque pues estás así como pues, en situación de calle, ¿no? Sí, claro. Ese es el asunto. Entonces, a mí, yo te puedo decir cualquier caso y me ha enseñado muchísimo, pero creo que un caso que a mí me impactó mucho, por ejemplo, es un caso reciente en donde una mujer le dan la custodia de su hija y su pareja la sustrae, la desaparece. El padre, su familia tiene dinero, es poderosa y ella vive un poco como pues en precariedad. Empieza una lucha por hacer pública la desaparición de su hija y durante 5 años no sabe de ella. Mientras la familia, mientras el papá y la hija están desaparecidas, la familia de ella, de él, perdón, o sea, la suegra, digamos, hace falsas acusaciones en contra de ella, utilizando a la fiscalía, diciendo que robaba, incluso acusan de violencia sexual al abuelo de la niña, o sea, es decir, parte de la mamá. Por parte de la mamá, porque también él le ayudaba, y entonces lo que utilizaban era violencia judicial. 5 años duró eso. Ella, durante ese proceso, se volvió activista, se unió a grupos de mujeres que se apoyan entre sí precisamente para enfrentar estas injusticias. Eventualmente nosotros, particularmente la maestra Valeria, hace una investigación al respecto y con cámaras, con testimonios, con todo, logra determinar que estas son una estrategia de acusaciones en contra de ellas. Se hace un reporte y eso fue uno de los factores entre, obviamente, la lucha que hace ella, que logró que le regresaran a su hija. Porque entonces ellos se sintieron amenazados porque tenían todo el poder, tenían toda la impunidad. Regresan a su hija después de 5 años. Qué fuerte. Se encuentra con ella. Claro. No sé judicialmente qué vaya a pasar, pero no me imagino mayor justicia a eso, pues. Sí, claro. Porque el sistema no te va a dar justicia. Ella logró la justicia con todo lo que hizo. Ella estudió Derecho, está por terminar. Esas son las cosas que a mí me impresionan. Yo lo que más he pensado últimamente es
no en el dolor, bueno, sí, obviamente en el dolor de las personas que viven este tipo de cosas, pero me impresiona mucho las personas que salen de esto. Es extraordinario. Y creo firmemente que eso es, digamos, en esta etapa de mi carrera estoy como muy interesado en eso, en cómo la resistencia ante condiciones tan adversas hace que no todo mundo, pero hay personas que lo logran y eso a veces está en contra de todas las probabilidades. Sí, exacto. Ahorita con lo que comentas de ella que estudió Derecho y todo eso, se involucró, se volvió activista y todo eso, siempre se me viene a la mente la palabra serendipia. O sea, tenía que pasar eso, desafortunadamente, para que ella se volviera lo que es ahora, ¿no? Entonces, está muy, muy cañón todo eso. Creo que no conocemos, o sea, creo que conocemos la punta del iceberg. O sea, yo creo que si nos sumergimos al tema, sale... Claro. Todo. Pues es que las grandes historias, obviamente, muchas no se cuentan. Las que se cuentan, pues tienen un sentido que conviene a ciertos grupos de interés. ¿Cómo logras hacer una perfilación en un contexto criminal de asesino serial o de secuestradores? O, no sé si estás involucrado en... Sí, en la perfilación criminal, de hecho estuvimos hace... fue como 2 meses o mes y medio. Estuvimos en septiembre, creo, sí, un poquito en septiembre. Tuve la oportunidad de visitar Argentina, Buenos Aires, con la Policía Federal, con la unidad de perfilación criminal. Fui a darles un seminario sobre eso, precisamente perfilación y victimología. Y ellas trabajan, bueno, pues el tema de la investigación de crímenes. Por lo regular, cuando se utiliza cuando se oye de perfilación, pues te imaginas estar entrevistando a una persona que está en la cárcel. Esto es, obviamente, parte pues, de las series de televisión. No sé, has visto, por ejemplo, Mindhunter, la de los del FBI que van y se sientan con Charles Manson y le preguntan, ¿y tú qué pensabas mientras matabas? ¿No? El problema es que estas personas dijeron, pues lo que nos diga esa persona es lo que es. Sí, pero el problema es que ese cuate que está enfrente es igual de machito que tú. Y entonces esas cosas tú no las vas a ver. O es igual de lo que sea que tú, porque están los dos metidos en la misma cultura. Si tú no ves el contexto, o sea, si no tú haces lo que le llamamos el metaanálisis, pues realmente no se puede hacer perfilación criminal. Entonces, una perfilación criminal realmente es ver la evidencia física, entender que la escena del crimen donde encuentras el cuerpo no solamente es un lugar, digamos, un espacio físico, sino también un espacio simbólico que está en una colonia, en un territorio. Me explico, que tiene como una complejidad, y entender eso desde un punto de vista pues, más social ayuda a entender, por ejemplo, cómo las motivaciones de los asesinos en serie no son fantasías locas. Son fantasías, digamos, son fantasías normales, de hecho. Son reafirmaciones de violencias que ya existen en la sociedad. Porque es que se obsesionó. ¿Por qué se obsesionan, por ejemplo, con mujeres que están involucradas en el comercio sexual, por ejemplo? Pues porque son muy vulnerables y porque la moralidad hace que precisamente se justifique la violencia en contra de esas personas. Entonces el asesino en serie no está fuera de este mundo, está completamente vendido de este mundo. Sí. Eso es lo que no quieren ver nadie. Lo que quieren pensar es que es un monstruo, que anda pensando en no sé qué cosas, y a lo mejor uno es una monstruosidad en cómo tratas al servicio, por ejemplo, o cómo tratas a las personas, o cómo ves a los niños y dices, bueno, pues ese niño sí está bonito, este niño no, este sí merece y este no merece. Obviamente no digo que sea la misma cantidad de violencia, es muy importante entender que las violencias tienen grados y no todo es crimen y bueno, pero a lo que voy es que cuando hablamos de perfilación lo que estamos tratando de entender es primero la víctima, la escena y luego toda la evidencia. No se trata de ver a alguien a la cara a ver si lo hizo o no, porque eso no se puede hacer. Sí, abrir los ojos. Así como de, a ver, ¿no? Volteó para allá. A decirle a mi mamá que eso como no en la tele, sí. Porque otra vez en la serie nos muestran a los policías como los protagonistas, o a los investigadores como protagonistas. Sí. Pues porque para que así funcione la serie, ¿no? Sí. En la mayoría de las veces el problema se resuelve cuando alguien lee el expediente completo. No es como de, porque siempre, no sé, te has visto en las películas que estaba viendo la de True Detective, la última con esta Jodie Foster. Me gusta mucho la primera temporada y la última temporada está buena, pero lo que me da mucha risa es que siempre imprimen fotos y las ponen y están así como obsesionados toda la noche. Si tú hicieras un video de verdad de cómo se trabaja, eres tú en una computadora todo el rato.
como cualquier otra persona. Tú no sabes si yo estoy haciendo Excel o estoy haciendo perfilación criminal. Ajá, claro. O sea, no sé, no hay como un momento de... ¡Un momento! De hecho, vamos a hacer una escena ahorita. Claro, así de, espera, y ahorita resolví un caso. Pues eso es para que el capítulo de una hora tenga su momento específico. Claro. Pero en realidad, un poco a lo que voy es que la perfilación tiene que ver con poder demostrar una hipótesis que tienes. Muchas de las veces hipótesis es muy clara porque pues ya tienes experiencia, pero muchas de las veces vas a decir, no tiene nada que ver esto. Esto es el otro problema. No es que no realmente se resuelve quién es, sino más bien tienes varias hipótesis y luego empiezas a ver dónde la evidencia se va juntando más. Entonces, cuando hablamos de lo que tú estás hablando es de modus operandi. Ajá. Por ejemplo, los modus operandi de los tratantes tienen un modus operandi muy específico, la forma en que enganchan las víctimas, la forma en que las tratan, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, la víctima te está contando algo que ella no sabe qué pasó porque ella no conoce el modus operandi, pero sí lo conoce bastante bien. Te lo cuenta de una manera distinta. Uh-huh. Pero si tú no lo conoces, estás hablando con ella y nomás te estás impactando de lo que te está diciendo. Uh-huh. Y hasta le estás imponiendo como cierta agencia de que por qué no lo hiciste esto. No hubiera estado fácil. Porque yo no sabes cuántos casos he llegado donde piensan que las víctimas están enamoradas de sus agresores. Como el ¿cómo se llama? Cuando te enamoras. Lo que le dicen Estocolmo. Ah, sí, Estocolmo. Que por ejemplo si uno revisa el caso original de Estocolmo, te vas a dar cuenta que había un tema político. Okay. O sea, es que si nos cuentan la historia de los secuestraron y luego estas personas se enamoran de sus secuestradores, por ejemplo, no sabes que ellos tenían motivaciones políticas y que sí hubo un convencimiento y que el problema fue que ellos tenían miedo a que la policía, como estaba interviniendo, o sea, de donde surgió el caso, el supuesto síndrome de Estocolmo era básicamente que la policía estaba sitiando un lugar y entonces ellos dijeron, oye, no estamos, o sea, ellos no nos han hecho daño, o sea, no nos hagan daño a todos, no entren así. Están enamorados de los agresores. ¿Me explico? O sea, hacen honestamente son formas muy infantiles de entender unas cosas tan complejas y tan serias como la violencia. Uh-huh. Entonces existen muchas formas y luego se vuelve un estereotipo. Uh-huh. Y luego la gente lo ve en todos lados. Ajá, y luego los periodistas dicen, no, pues está padre, ya lo saben, lo conocen. Y contamos la historia una y otra vez de la misma forma, porque la historia se vuelve un producto en lugar de un medio para poder entender la realidad y poder dar justicia. Claro. Eso es lo que se supone que deberíamos de hacer. Creo que lo que haces, bueno, creo que trabajas en equipo, ¿no? Siempre, que hacen, ayudan mucho a la prevención, o sea, de todo, o sea, desde un suicidio, según yo iba a usar palabras para no... No, ya está más baneado, pero, o sea, ya fue así como sale el episodio. Ajá. Desde la prevención... De hecho, hashtag suicidio, hashtag CIA. No, desde la prevención de un suicidio, desde identificar a un posible secuestrador. Uh-huh. O sea, creo que lo que hacen en equipo ayuda a prevenir a un contexto a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, ¿cómo te formulo la pregunta? O sea, ¿ya te ha tocado darte cuenta de logramos prevenir esta parte? O sea, ¿has sido consciente de la prevención que has logrado? No, la verdad es que no. La verdad, yo he trabajado en prevención de violencia, que es así como ir a las comunidades y trabajar en eso. Yo creo que los que lo previenen, o sea, yo creo que los que le hacen ese trabajo son policías. O sea, el policía, el policía bueno, él es capaz de ver cuando ya está metido en un caso. Pero prevenir, o sea, obviamente tú ya ves cosas, pero a mí me estafan, por ejemplo. Uh-huh. A mí me han estafado, a mí la gente me debe dinero, uh-huh. A mí la gente me ha engañado, a mí la gente me ha traicionado. O sea, yo no veo en las personas... Yo no, o sea, sí, la famosa de me estás perfilando. No, yo a mí la gente que está enfrente me cae bien. Qué bueno. Si alguien me cae mal, pues yo asumo que soy yo, honestamente, siempre. Porque tengo autismo y entonces, tradicionalmente, si algo se cae es porque yo no pisé bien. Okay. Yo estoy pidiendo perdón todo el tiempo. Entonces, la gente que yo tengo enfrente tiende a caerme bien. Okay. Yo jamás he dicho, esta persona se me hace raro. Sí, me da un poco de risa cuando las personas están intentando como hacer un teatro de algo que no es, o como están tratando de aparentar algo que no es, pero como todos lo hacemos, no se me hace tan malo. Al contrario, a mí más bien me ha sensibilizado porque pues yo tengo de verdad, un espectro muy amplio de tolerancia humana. Para mí las personas pueden hacer cosas y yo no voy a pensar, esto es muy malo. No, honestamente no, porque como yo voy a mi trabajo uh-huh. y veo ese tipo de cosas, yo por ejemplo me bajo del podcast o me bajo de la conferencia y casi no me gusta hablar tanto.
La verdad. Porque tengo mi foro, ya hablé, ya dije, ya me enojé, ya expliqué. Y acá pues no tanto. Entonces en mi vida personal honestamente no lo hago. O soy muy bueno para decirle a mis amigas cuando algo está pasando. Ojo. Ojo, sí, porque pues no nomás así como ojo de hombre, ¿no? Sino también pues es que trabajo en temas de feminicidio. Y muchas de las víctimas no ven venir la violencia porque precisamente viven en un entorno donde creen que tienen el control, porque el agresor se las da. Entonces, honestamente no. O sea, honestamente no soy capaz de prever ese tipo de cosas. Soy capaz de retrospectiva darle sentido. Algunas cosas que les puedo platicar les podrían servir a personas que sí tengan esa capacidad. He trabajado en prevención de violencia, que es otro tema completamente diferente, en donde es fortalecer a la comunidad, es enseñar, o a veces es dar información sobre derechos, es aprender sobre ellos, es hacer programas de cuestión comunitaria, pero honestamente todos estamos expuestos a ese tipo de violencia. Lo que tenemos que aprender no es, bueno, el tema de los límites siempre es importante, sino también a no naturalizar la violencia, porque cuando alguien nos cae bien, tendemos a pasarle por alto cosas que le está haciendo a personas que no son tú, ¿no? Cómo trata al mesero, cómo trata al niño, cómo trata a su mamá, cómo trata a su pareja. Y entonces decimos, bueno, eso es su problema. No. Sí. Cuando hay alguien vulnerable, es tu problema de inmediato. Y creo que eso nos falta mucho. No nos damos cuenta que quienes tuvimos oportunidad de estudiar en una universidad, quienes tuvimos la oportunidad, no sé, de poder estar aquí, de poder yo agarrar mi auto, tener gasolina y hacer ese tipo de cosas, somos muy pocos en este entorno. Entonces, no nomás es un privilegio, sino es una responsabilidad. Entonces, en concreto, yo creo que más bien toca intervenir cuando se ve, y eso no sé si prevenga una cosa horrible en el futuro, porque la violencia está todos los días. Entonces, yo no sé si va a agravar eso mucho o no. Sí. Pero sí soy medio intolerante ante el abuso, vamos a suponer, o el abuso de poder, ¿no? Claro. Yo estoy encantada con lo que estás diciendo. Estoy pensando así de, no manches, es que lo que dices yo estoy completamente consciente que no estoy contestando tus preguntas bien, pero hago lo posible. No, sí lo haces. Te digo que me resuena mucho porque hasta como que hago introspección de decir cuántas veces no he estado inmersa en ese... Cuando uno es más joven, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no he sido yo la que pasa por alto, o cuántas veces no he sido yo la que hace ese tipo de cosas, a lo mejor por pertenecer o lo que... O por no tener experiencia. Cuando, por ejemplo, tienes relaciones muy jóvenes, afectivas, ¿quién te enseña? O sea, tus padres no te dicen, mira, está bien que quieras mucho a una persona, pero esto no, esto sí, o sea, es muy importante, o sea, no, tu cuerpo es tu cuerpo. O sea, cosas así, realmente, bueno, ahora yo me imagino que a los niños sí les están enseñando eso en la escuela, pero antes no se enseñaba eso, y muy probablemente no se nos enseña nunca. Entonces, tener experiencia no necesariamente te enseña, pero tener educación, creo que sí, eso sí puede ayudar por lo menos a poner un alto más temprano, digamos, o pedir ayuda, que es realmente lo que puede salvarte cuando estás en una situación de disparidad, porque no lo vas a resolver tú misma. Creo que, te quiero hacer una pregunta, yo creo que va a ser muy utópica, pero... ¿Qué crees que lleva a las personas a pensar en desvivirse? Te pregunto porque en algún momento pues también pasé por depresión y todo eso, y pues sí pasa de manera fugaz el ya no estar aquí. No rebasé esa línea de yo voy a provocar el no estar aquí, pero logré hacer match con las personas que lo hacen. O sea, porque antes es muy fácil ser como juez. Que desde afuera, ¿no? Es muy fácil ser juez de, ay, es que ¿por qué? Si no se dio cuenta todo lo que tenía. O sea, hasta que ya estás ahí, dices, ya sé por qué lo hacen, ¿no? Ya. Pero aún así, siento que es utópico pensar en una respuesta de por qué lo hace la gente, ¿no? Pero creo que si lo desmenuzamos un poquito, y te pregunto porque ya tienes experiencia en eso, podemos lograr quizá prevenir. Te lo digo porque seguramente hay alguien que nos está escuchando, claro, y a lo mejor le hace sentido esto que vas a decir o lo que estamos hablando, y le pasó de manera fugaz el ya no estar aquí, y sabe en el fondo que no lo quiere hacer, pero está susurrándose a sí mismo las cosas negativas que nos susurran, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, ¿por qué crees que tendemos al suicidio? Según yo no iba a decir la palabra, pero... ¿y por qué crees que Aguascalientes está en un pico muy alto a nivel nacional en este contexto? Fíjate que
Cuando la primera vez que me invitaron a mí a un evento aquí, hicieron como un comité, invitaron a varios sectores de la sociedad hace muchísimos años, porque empezó este problema y empezaron los medios de comunicación a contarlo, ¿no? Y empezaban a decir, ya llevamos 15, ya llevamos 30, ya llevamos así, ¿no? Y entonces me acuerdo que nos juntaron, creo que eso que te voy a contar va a explicar, espero explique bastante. Y entonces me dijeron, oye, es que vamos a ir todos y vamos a hablar del problema y que no sé qué. Yo dije, ay, qué responsabilidad. Entonces dije, pues, ¿qué dice la ONU, no? Entonces me puse a investigar. Resulta que la ONU efectivamente tiene una serie de lineamientos que se tienen, bueno, que ya obviamente se han actualizado, pero en aquel momento eran un capítulo 7 de un informe, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que en mi ansiedad hice como un resumen del capítulo, lo puse en un Word, le puse ahí como unas citas y eso, y lo imprimí. Y me llevé como 20 juegos para repartirlos. Porque en la primera cita que fue, la primera reunión me impresionó que todo el mundo pasaba a decir, venimos de Alcohólicos Anónimos, la solución al problema es Alcohólicos Anónimos. Venimos de Neuróticos Anónimos, venimos de la terapia psicogestal, adivinen cuál es la solución. La psicoterapia gestal y así. Entonces, o sea, que nadie, o sea, porque nadie estaba como, yo pensé que todo el mundo íbamos a hablar de, no sé, de los lineamientos. Porque estaba la Secretaría de Salud. Entonces dije, bueno, voy a copiar. Entonces me acuerdo que llegué y otra vez en mi autismo empiezo a repartir. Y les digo, oigan, porque no me dan la voz. Yo creo que es muy importante hablar de los lineamientos internacionales. Lo empiezo a repartir, me agarra la mano el secretario y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy pasando información. Pero es que eso no está autorizado. Le digo, pues entonces, ¿a qué nos invitaron? Ya al final nos hicimos compas después de un rato. Compas. Pero un poco a lo que voy es lo mismo que ha estado pasando todo este tiempo. Yo te soy muy honesto. O sea, todo lo que le pase a las personas en particular es muy diverso lo que puede llevar. Ahorita hablo un poco de eso, de mi experiencia en términos de la sensación de no querer estar aquí. Pero hablando en términos de Aguascalientes, ¿cuál es el problema? Pues eso, que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. No es el problema de la gente. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Aguascalientes y el estado que sigue? Pues el gobierno. Que lo estamos tomando o no lo estamos tomando en serio. Y entonces el asunto fundamental aquí tiene que ver con varias cosas, ¿no? Ayer escuchaba a la doctora Edith, que ha trabajado en el tema, y ella se me hacían bien interesantes los puntos que daba con respecto a decir los cambios, decía repentinos o avances tecnológicos. Yo no creo que sean avances tecnológicos. Yo lo que creo es que más bien nos montamos en una aspiración de una vida que no realmente existía. Por ejemplo, nadie se pregunta por qué empezaron a venderse o por qué cuando vinieron estas grandes empresas que se empezaron a llevar el agua, porque les dieron terrenos súper fértiles para que los señores se quedaran y entonces pudieran ofrecer miles de empleos a todo el mundo, empleos mal pagados, empleos que generan separación, que se generan desesperación, que generan lo que en Juárez le llaman ciudades dormitorios, en donde la gente vive simplemente para viajar y trabajar. No digo que ese sea el resultado. No digo que ese sea por lo que una persona en particular piensa en el suicidio. La OMS, de hecho, dice que la clave para poder prevenir el suicidio es que las personas tengan vidas vivibles. Eso obviamente no necesariamente aplica para todas las personas. Hay personas que viven en el privilegio, que pueden vivir en condiciones, pero a veces confundimos el privilegio con tener acceso a derechos. Por ejemplo, no sé, pensemos en Britney Spears, ¿no? Britney Spears tiene todo un tema de la batalla legal que ha tenido porque la tienen, bueno, creo que ya resolvió el caso, pero la están explotando y se supone que tiene una discapacidad porque ella no puede tomar decisiones legales. Se llama, ¿cómo se llama el término? Se me fue la onda, pero ahorita me acuerdo. Interdicción. Y entonces, pues tiene dinero. O piensas en Justin Bieber, ¿no? Sí. Justin Bieber es de condiciones de marginación y ha sido explotado claramente. Esto todo se va a revelar en los próximos meses. Sí. Y entonces decimos, tiene dinero y que no sé qué. Y también pensamos una persona que vive, a lo mejor no con el acceso a las aspiraciones de productos que tenemos aquí en esta zona, y decimos, pero es que no vive bien y a lo mejor está chido con su familia. Entonces confundimos privilegio y opresión con acceso a... Lo importante es el acceso a derechos. Exacto. Entonces, si tú tienes un problema, o sea, yo he estado en una situación, yo he vivido estrés postraumático, y como dices, no es lo mismo estar estudiando lo que vivirlo. Cuando estás dentro es muy difícil darte cuenta de por qué estás pensando así. Pero también es importante darle lugar a esos pensamientos. Porque esos pensamientos hay que entrarle. ¿Qué es lo que
Digo, ¿cuál es el cliché? Pues es que es ayudar, es pedir ayuda. Y pedir ayuda simplemente implica que por favor alguien me escuche, que por favor alguien me vea a los ojos y me atienda. Entonces yo creo que efectivamente las personas que están pasando por eso, sí, hay que dirigirnos a ellos, hay que decirles acérquense o lo que sea, pero también los que estamos al lado. Todos nos damos cuenta cuando alguien está pasándola mal o cuando está siendo marginado. Digo, no todo el mundo necesariamente es visible, pero un poco a lo que voy es, el problema es la falta de acceso a derechos. O sea, tener cerca un parque que te permita ir a jugar con tu hijo, poder llegar a una hora decente para poder descansar y no disociarte para poder sacar toda la estimulación todos los días y volver a empezar al día siguiente, vivir en una sociedad donde todos quepamos, que tal vez es el problema de Aguascalientes. Yo siempre he dicho que el problema de Aguascalientes es muy bonito, pero caben muy poquitos. Caben ciertas personas con ciertos colores de piel, con ciertas formas de ser, con ciertas formas de comportarse. El resto de las personas parece que no existen. ¿Dónde están las personas con discapacidad? En el centro de la ciudad. ¿Dónde están las expresiones juveniles de graffiti? ¿Dónde están las manifestaciones, por ejemplo, de la diversidad sexual claramente en la calle? Digo, ya hemos tenido, yo veo, pero no es lo mismo cuando tú vas a otros lugares. Y que estaba trabajando yo, es un ejemplo muy extremo, estuvimos trabajando en centros reeducativos, que realmente eran en su momento prisiones, de pandilleros de Centroamérica en Guatemala, jóvenes. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos ahí y cuando lo estábamos viendo, algo que nosotros les preguntábamos a los psicólogos de ahí, ¿cuántas personas con, por ejemplo, trans tienen o cuántas personas gays tienen aquí? No hay. Digo, sí hay. O sea, sí hay. En una cárcel con pandilleros, claro que hay. ¿Cuántas personas con discapacidad tienen? No hay, claro que hay. ¿Me explico? O sea, como que las personas nada más pueden ser una cosa. No, o sea, cuando todo se ve tan limpio y tan bonito, hay un costo. Lo estamos pagando. Sí. Necesitamos abrir esta sociedad. Necesitamos que aquellos que no hablen, hablen más. Necesitamos que aquellos que llevan años haciendo lo mismo, o dejen que otras personas lo hagan, de preferencia los más jóvenes, o empiecen a decir, oye, ya, creo que sí vale la pena empezar a hacer algo estructural. Por cada persona, evidentemente, que llega a ese extremo, pues estamos hablando de mucho sufrimiento, ¿no? El problema es que vemos el suicidio como un fenómeno que pues, se puede medir estadísticamente, pero la vida humana no se puede ver de esa manera. Se ve desde el punto de vista epidemiológico. Pero detrás de eso hay necesariamente, y esta es la palabra importante, violencia. Eso está relacionado con la violencia. ¿Por qué? Porque un niño... es que los niños se escapan de su casa porque son rebeldes. ¿Qué les está pasando en su casa? Nada más por darte un dato. Cuando hay la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y las personas que fueron trasladadas como mercancía y murieron en el mar y luego llegaron a las costas de Guerrero, también aquí en México hubo esclavitud. En Estados Unidos, cuando hay la abolición, se empiezan a ir de esos lugares, empiezan a salirse, a correr. Los psiquiatras de la época dijeron que ese era un padecimiento psiquiátrico, que tenían un impulso a correr. Es el mismo estereotipo que se utiliza, por ejemplo, para hablar de personas que son rebeldes o se salen. La misma ciencia participa de ese circo, de ese teatro, en donde no se muestran ese tipo de cosas. No digo toda la ciencia, no digo todas las personas, pues sí siento que aquí en Aguascalientes tenemos como esa tendencia. Afortunadamente, pues ya van a ser The Office, versión México. Lo tenemos que sacar. Y yo creo que es perfecto. Yo creo que hay un fenómeno que le llamo no le llamo yo, más bien lo utilizo, que es la hipernormalización. Okay. La hipernormalización es cuando todos sabemos que todo se está yendo... La hipernormalización es cuando se está hundiendo el Titanic y se ponen a tocar. Okay. Está bien que toquen, ven, ayúdenle mejor a los niños, ¿no? Claro. O sea, sí, que no voy a morir. Está bien. Pero si te fijas quiero mantener este teatro al final cuando todo se está cayendo. Si se está cayendo esto, los que todavía estamos en una situación en la que no estamos en ese extremo, volteamos a ver los que ya están en ese extremo. En lugar de tratar de mantener nuestro mundito sin que no se nos mueva, porque eso nos va a durar los siguientes 3 años. Digo, perdonen que me ponga tan oscuro, pero trabajo en casos donde las personas les falta el agua y se están peleando como comunidades porque les están robando el agua. Claro.
el agua no nomás se le está acabando a ellos, ¿no? Sí. ¿Y qué? Porque aquí en Aguascalientes no hablamos así. Sí. Fíjate que, está muy fuerte lo que estás hablando, está muy fuerte. Soy muy intenso, perdónenme. Pero está bien porque muchas veces nos falta poner eso sobre la mesa, o sea, me impactó mucho lo que estás diciendo, pero es eso, o sea, creo que hay que tocar la llaga para saber que ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué crees cómo crees que te haya favorecido tu diagnóstico de autismo con el tema de criminología? O sea, es que, te juro, lo estoy tratando de separar. Dije, no manches, o sea, si no lo tuviera, a lo mejor sería como más cuidadoso en lo que dice y no está bien, porque entonces otra vez estamos siendo parte de mimetizarnos. No, yo ahora digo las cosas con toda la intención. O sea, yo ahora soy consciente de lo que provoco con lo que estoy diciendo. Yo sé que el otro día estaba en una conferencia en la UNAM y era en línea, ¿no? Y un evento muy bonito en el que estuve y me llamó mucho la atención un comentario que me hizo una persona. Me dijo, lo que dices es muy temerario. Y dije, es cierto. O sea, no está diciendo que lo que digo es equivocado, que lo que digo es impreciso, que tal vez sí, o sea, estoy exagerando tal vez para ciertas personas o es demasiada generalización, pero lo que le llama la atención a esa persona es que es temerario. Entonces, es cierto, lo estoy diciendo de manera que provoque, pero antes lo hacía sin darme cuenta. Ahora hay que tomar en cuenta que tengo una doble condición, soy autista y soy de Sonora también. Entonces, soy norteño, entonces también, y soy grandote, ¿no? Entonces, cuando hablo muy fuerte y luego aparte tengo acento sonorense y luego aparte soy autista, entonces puede resultar incómodo para ciertas personas. Claro. Sobre todo donde estamos. Entonces, yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, a mí me decían, es que hablas muy golpeado. Yo le decía, no, es que tú hablas muy cantado. Y así. ¿Cuántos años tienes aquí? Tengo toda mi vida. Soy más aguascalentense que sonorense, sí. Ajá. Pero pues, claro, soy súper aguascalentense. Ojalá algún día Aguascalientes me acepte como suyo. Yo me siento aguascalentense. ¿No? Me cuesta a veces con ciertas personas o con ciertos círculos, pero tengo profundas relaciones, amigos de toda la vida de Aguascalientes y disfruto mucho estar en Aguascalientes. Pero pues, si todos fuéramos más críticos, yo no diría tanto. Sí. O sea, como que siento que tengo que compensar. Entonces el autismo es eso. Como que de pronto dices, pues, ¿por qué nadie lo está diciendo? A lo mejor ni siquiera yo soy el que lo debería decir. Y ahí voy. Yo veo, y ya me estoy empezando a relajar más, porque veo que la nueva generación como que ya es más así, ya no se necesita que yo sea tan así. Entonces, y ya me gusta descansar. Entonces sí creo que hay una relación, sobre todo en el tema de la perspectiva. Sí. Porque el autismo, cuando me doy cuenta de mi diagnóstico, pues me doy cuenta que lo que tenía era una perspectiva, una forma de ver el mundo, no necesariamente la más exacta, no la más justa, no la más informada, no la más experta, no la más que sea, pero que es una perspectiva que pienso que dignamente se puede poner sobre la mesa y que trato que esa perspectiva pues a veces jale a otras personas que no necesariamente ni siquiera están sentadas. Claro. Eso es mi ambición o mi intento. No siempre lo logro, no siempre está ahí, pero por lo menos tengo la intención. Sí. Yo creo que muchas veces no se tiene ni siquiera la intención, o se tiene la intención de lo contrario. Lo que a mí me ha ayudado mi autismo es para yo poder entender socialmente a la gente, porque yo no entendía a la gente cuando yo llegué aquí, porque me hablaban muy bonito y luego de repente pasaba una cosa, me dejaban de hablar y todo eso, seguramente por razones completamente válidas. Fue que yo tuve que hacer un ejercicio para poder entender a las personas diferente a como las personas que no tienen autismo entienden a los otros, de manera orgánica, de manera natural. Yo tengo que hacer muchos cálculos para ver si esa tristeza que está pasando la persona es algo que yo tengo que acompañar, es algo que yo tengo que estar. Ahorita yo no tengo ningún problema. Ahora yo estoy y me siento mucho más cómodo, pero en concreto yo tuve que hacer un esfuerzo extra. Por eso a veces te cometo tantos errores o imprecisiones en la forma de hablar, porque estoy tratando de hacer como malabares. Esto es mucho más difícil, lo que estoy haciendo es mucho más difícil para mí de lo que estoy logrando, ¿no? Lo que estoy logrando a mí me parece maravilloso, pues, por el esfuerzo que estoy haciendo. Pero un poco a lo que voy es, el autismo lo que me puso fue en una situación también muy favorable, en donde la gente de inmediato se dio cuenta que era diferente y hubo gente que ante esa diferencia se portó de una manera muy decente. Y yo he tenido grandes, sobre todo maestras, mujeres, que se me han tratado con un cariño, con un respeto y con una fe en mí que ni yo mismo tenía.
Y esas maestras, por lo regular, yo apenas muy recientemente, como que yo vivía más dolido por la no inclusión de mis maestros que por el apoyo que me daban mis maestras. Y me di cuenta que básicamente era pues machismo, ¿no? Que yo le estaba demasiado dando poder a un vato que pues, ¿qué me importa? O sea, esta persona que tiene más sensibilidad e inteligencia que este otro, me está dando espacio, me está tratando con dignidad, pues mejor me acerco a esas personas. Eso es lo que me ha cambiado la vida, ¿no? Me ha cambiado un poco la vida. Entonces no puedo separar, pero tampoco puedo separar que soy de Sonora, tampoco puedo separar que soy de una generación específica, tampoco puedo separar el esfuerzo que ha hecho mi madre para que yo pudiera tener educación universitaria, el esfuerzo de toda mi familia porque trabajamos juntos, el amor de mi pareja, mi hijo me ha cambiado profundamente, yo creo que como nada en la vida. Y no puedo quitar nada de eso, pero evidentemente en el centro tienes toda la razón, está el autismo. Pero te soy muy honesto, o sea, a mí lo forense me interesa muchísimo, pero también hay otras cosas que me interesan un montón. O sea, si yo pudiera en un momento decir, pues me voy a dedicar a, no sé, a un tema de infancias, por ejemplo, vamos a ir a Guatemala, hay un centro de acogida de niños y niñas víctimas de trata, y estaba viendo su programa y se me hace tan interesante y tan bonito lo que están haciendo, y esa educación que dan, a mí se me hace una cosa que yo me gustaría eventualmente poder aportar en eso, ¿no? O sea, y no necesariamente lo forense, o sea, te voy a decir una cosa, yo sé más de básquetbol de la NBA que de forense, porque es un tema súper intenso los Lakers para mí. O sea, yo paso más tiempo viendo sobre los Lakers y viendo un partido y sabiendo las estadísticas de los jugadores que leyendo sobre psicología forense. Te lo juro. Te lo juro. O sea, para mí es algo muy importante eso. Lo que pasa es que pues esto no me da nada de dinero, pero esto sí, esto me da algo, ¿no? Me ayuda como a sobrevivir. Yo creo que también te enriquece cuando tienes una retroalimentación. ¿Has tenido una resolución de algún caso donde venga una recompensa emocional que tú digas? Sí, muchas veces. ¿Recuerdas algún caso? Sí, me acuerdo que estábamos en el hotel en Saltillo, en el caso que te contaba de la niña que fue asesinada y que su madre estuvo en prisión durante creo que fueron casi 2 años, fue torturada por la fiscalía, la misma fiscalía la acusó, nosotros estábamos en un hotel, pues no en peligro ni nada, pero pues sí nos tenían ahí resguardados y eso porque íbamos a ir a testificar. Y yo me acuerdo mucho porque estábamos en el hotel y estábamos en la audiencia, a mí me enternece profundamente esas cosas. Yo soy muy llorón, yo lloro por todo, soy muy sensible, soy profundamente sensible. Los comerciales me hacen llorar. Entonces, yo me acuerdo que una vez un psicólogo de aquí me dijo, es que eso es trauma, me dice, es que tú estás llorando por algo que no deberías de llorar. Y se me quedó mucho. Yo dije, no, pues es que lo que pasa es que tengo el volumen más alto que tú, nada más. A lo mejor lo que está pasando es para llorar, ¿no? A lo mejor a ti no te da. Pero recuerdo haber estado en un hotel, recuerdo la resolución, recuerdo el alivio profundo que sentí de saber que por lo menos estaban deteniendo la violencia, que no podemos recuperar la vida de esa niña. Y que bueno, ahora seguía la sentencia, pero después participamos en el proceso que se hizo en contra del asesino. Pero castigo, no se compara con esta libertad. El caso que te acabo de contar, ver el otro día, me enseñaron la foto de una adolescente que en su momento fui parte de su defensa, que te digo, asesina a su padre en defensa propia, verla ahora con su hija, todos. O sea, a mí... tal vez no debería ser tanto, a mí me decían, es que no te enganches, me decía, estaba yo en una autopsia en una niña de 15, historias, una niña de 15 años que supuestamente se suicida. Me acuerdo que estábamos en la autopsia y les digo, oigan, ¿no se sienten, no les incomoda esto? O sea, es una niña que está muerta, ¿no se sienten tristes? No, ¿qué te pasa? O sea, no, ahorita nos vamos a ir a comer, o sea, es que hasta aquí tú no puedes ser tan sensible. Y yo decía, bueno, es que no me puedo quitar esta sensación de que lo que está pasando. Y entonces yo lo que hago es, como cuando vas al doctor que te pone nervioso y empiezas a hacer preguntas, yo cuando me pongo nervioso empiezo a decir cosas muy incómodas para la gente, porque digo, bueno, ahora todos vamos a estar ansiosos, ¿no? Y les empecé a decir, le digo, ¿no será que ustedes están deshumanizados? Era mi primer semestre, pues.
Eso me generó que luego después hubiera como, con toda razón, enemistad conmigo. Pero a lo que voy es, cada persona, cada caso, pues se te queda, es que son tragedias. Claro. No es, o sea, si no, prefiero. Entonces, sí, hemos logrado sentencias, hemos participado en sentencias donde el juez ha reconocido, por ejemplo, que se investigó mal, que se haga un memorial, que se haga un mural, que se le dé una reparación económica y pública a las víctimas, que se reconozca que el fallo fue sistémico, no solamente fue un error. Eso no sabes el gusto que me da. O sea, me da un gusto muy profundo ver cuando una persona, sobre todo las víctimas, tienen su día de dignidad, se presentan en juicio y es escuchada, y a través del informe que nosotros podemos hacer, podemos sustentar lo que la persona está diciendo y por lo que está pasando. En el juicio, no solamente en las sentencias, hay cosas que no hemos logrado sentencias, pero pues se han logrado ciertas cosas, hay otras cosas no, que han sido profundamente tristes y trágicas. Y pues la que sigue, ¿no? Sí, el caso que sigue y así, ¿no? Y pues ¿Cómo, o sea, quiero saber, si la gente te contrata, trabajas fuera de gobierno, ¿verdad? No trabajas para Yo soy independiente. O sea, quiero preguntarte, para quienes nos están viendo, si a lo mejor yo estoy pasando por un caso, una situación donde sí, claro. Se juzgó mal y tengo duda y quiero buscarte para que me ayudes, ¿sí te puedo buscar? Sí, claro. Okay. Nosotros hemos trabajado tanto para la defensa como para las fiscalías. O sea, yo, por ejemplo, trabajo como consultor con algunas fiscalías de México, a través de ciertas agencias internacionales, me llevan y colaboro con los investigadores para dar cierta perspectiva. El trabajo, obviamente, el grande lo hacen ellos, yo nada más estoy como para arrimar literatura, decir que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, ayudo, trato de colaborar, pero también hemos trabajado, por ejemplo, para defensas públicas, la gente que no tiene recursos. Las agencias internacionales nos ayuda como a darle asesorías. Acabamos de terminar un programa de 5 años precisamente que se llamó Acceso a la Justicia para Víctimas y Acusados. Pero también, o sea, nos han contratado defensas privadas. Trabajamos casos, por ejemplo, ya tenemos un caso en Chile, hemos tenido casos en Estados Unidos, en México, en diferentes partes de la República. O sea, yo digo, a mí me gusta decir que somos investigadores forenses independientes, porque luego cuando voy y me dicen, ¿de qué dependencia viene, no? Y yo le digo, no, soy independiente. Soy independiente. Soy independiente. Y autónomo, porque me da mucho orgullo mi autonomía por ser autista, precisamente. Cuando llegué a mi edad, a esta edad, y supe mi diagnóstico, dije, lo más importante es la autonomía. No sé cuánto me va a durar, pero estoy muy orgulloso de ella y la quiero mantener. Entonces, nosotros trabajamos con colectivos, trabajamos con organizaciones, les ayuda. Nos metemos absolutamente en todo lo que nos llamen y que pensemos que podemos hacer algo interesante, ¿no? Tratamos de capacitar a otros. Afortunadamente, yo creo que yo estoy lo suficientemente grande. Ya tengo alumnos y alumnas que son profesionales completamente consolidados y que están haciendo un trabajo extraordinario, mucho mejor del que yo hice a su edad y probablemente mucho mejor del que estoy haciendo yo ahora. Y eso es lo que más me da gusto en el mundo. Eso es lo más bonito de todo esto. Poder ver que personas que tienen una habilidad específica puedan utilizar ciertas herramientas para hacerlo de manera diferente y que luego las cambien ellas como les plazca. Sí, claro. Entonces sí, pueden hablarnos, pueden contratarnos. Nosotros tenemos mucho material libre disponible, tenemos protocolos públicos. Okay. También tenemos libros en Amazon, los pueden comprar. Tenemos libros en inglés, libros en español. Uno se llama Criminal Psychology, otro se llama False Allegations. Hemos escrito pues para el mercado anglosajón. Y ahora estamos tratando de producir para Latinoamérica. Entonces andamos pues metidos en muchas cosas, porque como somos independientes, tú lo sabes, tú eres diseñadora, pues somos freelancers básicamente. Entonces le hace uno básicamente ¿Cómo todo. te encuentro? ¿Cómo te contacto? Aurelio Coronado. Okay. En Instagram creo, porque le cambié el nombre, pero aparece así como Don Aurelio Forense. Ajá, Don Aurelio Forense. Ajá. Ok. ¿Algún teléfono o algo? Sí. Mi correo es aureliocoronado@gmail.com okay. O me puede contactar a WhatsApp 449-189-9978. Ok. Entonces lo voy a poner en la descripción para cualquier cosa. Pero también quiero cerrar con una pregunta importante. Dime. Estaba pensando, antes de entrevistarte y así, yo decía, ojalá le pregunte las preguntas exactas necesarias. Ojalá yo conteste lo que me estás preguntando, pero te juro que la siguiente vez lo haré mejor. Entonces, espérate, justo dije,
¿Qué pregunta, o sea, pudiera ser la pregunta, o sea, justo la pregunta que desmenuce o que saque información de oro por parte de don Aurelio? Entonces dije, no me voy a quebrar la cabeza, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pregunta crees que te haya hecho falta, o a lo mejor ya te la hicieron, que le dé respuesta a cosas que no se han puesto sobre la mesa, o sea, que ayude al tema de derechos humanos forenses? Lo que decíamos hace rato. ¿Qué es lo justo cuando pasa esto? Okay. Es lo que menos se pregunta todo el mundo. Lo que se preguntan es qué pasó, lo que se pregunta es quién tuvo la culpa, lo que se preguntan es yo cómo estoy relacionado con esto, lo que se preguntan es esto se parece o no a la televisión. La pregunta que nos debemos hacer es qué es lo justo, porque esa es una pregunta honestamente ética. No es, o sea, no es una pregunta científica, es una pregunta ética. Y lo justo es que primero sepamos lo más que se pueda de lo que pasó. El problema es que ya estamos juzgando sin entender. Entonces la pregunta que siempre, o sea, la pregunta que yo me hago en mi cabeza cuando me dejan un juicio es, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo cuando pasa esto? Y lo justo siempre en mi trabajo es saber lo más que se pueda sobre esto. Si no hemos entrevistado suficientemente a las personas que cuidan al niño, hay que entrevistarlas. Entonces, eso, fíjate que ese fue mi trampa. Los jueces me preguntaban algo y yo les ponía en mi reporte un apartado que decía planteamiento del problema. Y él le decía exactamente eso que tú me acabas de decir. Usted me está preguntando esto porque usted cree esto. Pero para poder responder esto, deberíamos de entender esto y esto. Por eso las preguntas que deberíamos de hacer son estas otras. Y luego al final, respondiendo esas, ahora me regreso a la suya y se la contesto, pero habiendo entendido que las entendí tu pregunta sí, porque no me estás preguntando lo adecuado. Me acuerdo de estar en un juicio aquí de otra vez, una cosa horrible. Mataron a un niño de 8 años, una persona con adicciones, lo aventó contra la pared. Y me acuerdo que yo, cuando estoy en la audiencia, el abogado dice, pero es que le preguntaron esto y está contestando esto otro. Y le dice el juez, pero él nos explicó a él por qué esa pregunta está mal. Claro. Y dije, lo más importante es replantear la pregunta. Claro. Y cada caso tiene preguntas diferentes, pero todas se podrían englobar, yo digo, en qué es lo más justo y qué es lo más humano de hacer. Claro. Sí, qué interesante. ¿Cómo crees, ya para cerrar, qué consejo o qué crees que nos haga falta como amigo, como compañero de trabajo, como sociedad en general, para sumar un poquito a la parte de derechos humanos en este contexto? Escuchar a los niños y niñas. Okay. Creo que niños y niñas se están dando cuenta de lo que está pasando. Yo creo que ellos acaban de llegar al mundo y nos están encontrando en todo este desmadre. Y creo que hace falta escuchar más a las personas que les vamos a dejar este mundo. Creo que nos estamos pensando como eternos, estamos consumiendo los recursos, estamos tomando decisiones para nosotros y no nos estamos dando cuenta de lo que están viendo ellos. Yo creo que es importante un relevo generacional. Yo creo que una generación, no porque todos sepan qué hacer, pero sí es importante que empiecen a tomar decisiones ya, porque lo que está pasando los implica a ellos y nosotros, yo creo, te lo juro, yo lo estoy viendo, yo siento que nos estamos empezando a entrar en un delirio durísimo. Yo creo, no es posible que nos estemos volviendo más tontos, de verdad. Yo escucho ya lo que hablamos de mi generación, los más viejos, y lo que decimos de lo que está pasando, ya no estamos pudiendo interpretar el mundo. Nos toca callarnos poquito y a ver qué dicen ellos, claro. Y luego hacer lo que nos toca como adultos, hacer posible el mundo que ellos necesitan. Claro. Qué importante lo que dices. ¿Crees que haga falta algo que no hayamos tocado? ¿Quisieras sacar algo a colación? No, creo que me gustó mucho la plática. Disculpa que a veces vaya y venga de cosas, perfecto. Pero me cuesta trabajo a veces hilar ideas. No estoy acostumbrado a preguntas tan sinceras como las haces, ¿no? Ay, que tratas de poner temas que creo que son muy relevantes. Tiendo a ser como más técnico y pues nada, te agradezco mucho el espacio y si me invitas otra vez te juro que lo hago mejor. No, está perfecto. Y sí, o sea, yo creo que
antes de grabar estaba pensando, es que tengo tantas preguntas que yo creo que van a ser 2 episodios. Cuando quieras, me da mucho gusto. Aquí me queda muy cerca, de que estamos aquí en Aguascalientes, sí. Sí, me gustó mucho el episodio. Seguramente va a haber alguien que nos esté viendo de, le hubiera preguntado esto. Ya. Háganos aquí las preguntas que hubieran querido escuchar y en un segundo episodio seguramente lo haremos. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Estoy muy contenta y pues nada. Gracias. Qué bueno encontrarnos. Qué bueno encontrarnos. Por quedarse hasta ahora. Espero que les haya gustado. Me fascina el tema de criminología. Recomiéndame una serie, una película. A mí me gusta muchísimo, siempre la recomiendo, True Detective, la primera temporada. Okay. Me gusta mucho Mindhunter, pero creo que vale la pena volver a ver Mindhunter y pensar que el director, David Fincher, dijo algo muy importante cuando hizo una gran película que se llama Seven y El Zodiaco, una película 7 pecados capitales, dijo... Mi truco es decirle a las personas, mi truco es que las personas son morbosas y cuando se acercan les cuento algo interesante. Entonces vean otra vez Mindhunter y piensen que el director David Fincher no está de acuerdo con los 2 detectives con lo que están haciendo. Okay. Él piensa que lo que están haciendo tal vez está equivocado. Escuchen más en esa serie a la socióloga, una mujer que está ahí, y a la novia del detective. Véala con esa perspectiva. Y va a haber una serie, creo, mejor que la primera vez que la vio. Súper bien. No la he visto, fíjate, la voy a ver. Mindhunter, buenísima. Sí. Ojalá, creo que hay una nueva temporada por ahí. Pues la veremos entonces. Pues nada, muchas gracias otra vez. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse, comenten y todos los trucos. Bye.